Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Domingo 29 de agosto. Se está acabando ya este año. Estamos en el programa Conectando Puntos número 69, gracias a Dios. El tiempo corre. López Obrador no se cansa, ni nosotros tampoco. Entonces, te propongo que, por supuesto, antes de darte la bienvenida, saludar a todos los que siempre generosamente nos proporcionan tiempo, nos dan espacio en sus hogares. Un saludo a todos ellos y esperemos que todos se encuentren bien, eh, sanos y rodeados de seres queridos. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Juan José, queridos amigos que nos hacen el favor de acompañarnos cada episodio de Conectando Puntos, sean todos muy bienvenidos y espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar en esta nueva emisión compartiendo nuestros alucines o debates o caprichos o, como dicen, obsesiones con esta administración que nos trae de cabeza para muchas cosas y que nos hace, pues bueno, compartir estos comentarios aquí en Conectando Puntos. Pues amigo, bien dices, no se cansa y ante eso hay muchas cosas. Te permito que generes la editorial para que podamos comenzar a platicar. Perfecto, Claudio. Pues mira, a mí me gustaría irme, pues como siempre, cronológicamente hablando. Esta semana para mí hubo tres hechos relevantes que pues quisiera yo discutir contigo. ¿Qué perspectiva tienes? ¿Qué idea te da con respecto a la política mexicana? ¿Cómo se va manejando? ¿Qué ves en cada movimiento? Pero los tres, pues queramos o no, sí está involucrado otra vez el presidente de lleno en los tres casos. El primero, por forma cronológica, pues ya nos venía indicando Ricardo Anaya, que pues para empezar, para mí es un político que se me hace inteligente, pero no tiene el clic, no tiene carisma. Y, y yo pensaba, creía, que era una manera política de tratar de llamar la atención y nos venía diciendo que se sentía perseguido, se sabía que ya le habían pasado por ahí información de que lo querían apresar. Entonces, pues ya en la semana nos dice que se tiene que ir del país, amigo. Bendita posibilidad que nosotros, muchos millones de mexicanos, no tenemos, porque él no tiene miedo, pero se va. Y cuando dice que se va, es porque López Obrador lo está persiguiendo. Entonces, se asume él un perseguido político y de ahí pues se desencadenan muchas cosas que quisiera yo platicar y pues cada quien dar su punto de vista. Insisto, a mí en lo personal, Ricardo Anaya, lo que yo piense de él no lo exime de ser un político más mexicano eh, que debería, desde mi punto de vista, enfrentar los cargos que le asumen, pero ese será punto y aparte. Segundo, amigo, no sé si importante o menos importante o más importante o no, vimos a un presidente como nunca, y digo como nunca, esperando entrar a una conferencia mañanera de las que siempre da fuera de México, pero lo vemos que se espera 2 horas y cacho, porque hay un bloqueo del CENTE del que él tanto apoya y que son de esos niños maleducados, pero que están con él. Y lo vimos de una manera, desde mi punto de vista, con sus claroscuros, transmitiendo desde su vehículo, haciendo pues, un anuncio, yo lo vi en Canal 11 en vivo, indicando que él no iba a caer en chantajes, cuando él, tú dijiste la vez pasada, es una persona que le gusta caerse, le gusta generar debilidad para que los mexicanos, el pueblo sabio, lo recojamos. Y cuando él, pues realmente, desde mi punto de vista, es un claro ejemplo de que las manifestaciones a veces funcionan y funcionan de diferente índole, tanto como presión política como por presencia.
la que se me viene así de bote pronto, que para mí fue pues algo que no habíamos visto muchos ciudadanos, es la que hizo un plantón en Reforma que duró casi 2, 3 meses y que coincidentemente, entre otros participantes, estaba la gente. Y la tercera, amigo, que también me generó mucha inquietud, mucha expectativa y que cada quien tendrá sus puntos de vista, es cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indica que va a dejar su puesto, el presidente la releva con alguien que fue su compañero del PRI durante muchísimos años, de hecho se conocieron en el PRI, y es el exgobernador de Tabasco. Eh, pero aquí lo interesante es que Olga Sánchez Cordero se integra, o sea, inmediatamente se integra en el Senado, lo cual para mí, pues tiene muchos mensajes. Claudio, esos son los temas que yo tengo sobre la mesa. Probablemente durante esta hora salga 2, 3 temas a colación, pero creo que sin lugar a duda, ahora sí yo ya estoy empezando a ver una estrategia para el 2024, Claudio. Querido Juanjo, yo creo que efectivamente comentas un par de cosas que son importantes con respecto a la primera parte, que sí es parte ya de una estrategia para el 2024 y que tiene que ver con Ricardo Anaya. Justamente cuando el lunes amanecemos con este aviso de Ricardo Anaya diciendo que se va, que lo están persiguiendo, que hay una probable orden de aprehensión, porque hay un primer aviso de él donde dice que lo están persiguiendo y que se quiere deshacer de él, López Obrador dice, ¿no? Yo me quedé pensando lo mismito que tú dijiste, es una estrategia mala de Ricardo Anaya para, pues para llamar la atención y para aparecer en el escenario y todo. Y pues me quedé con eso, ¿no? Probablemente mi primera respuesta ante lo que estabas comentando debería haber sido más bien, ¿quién es Ricardo Anaya? ¿No? De entrada, yo creo que por ahí deberíamos haber empezado, porque de verdad cuando empezó con este aviso yo dije, o sea, qué bajo, qué mala estrategia colgarse de un ataque o de un posible ataque para poder empezar a aparecer en medios, para llamar la atención y para irte colocando, porque su primera estrategia, que fue la de, según él, recorrer el país y visitar a los hogares, que tuvo que truncar porque no le funcionó, pues fue un fracaso, ¿no? Así Entonces, es. pues haber ahorita utilizado este recurso, yo decía, qué ridículo eres. Y además yo pensaba, lo peor de todo es que vas a hacer ahorita un relajo y un escándalo por esto, y ni siquiera tienes posibilidad de llegar al 2024, ¿no? Porque el Partido de Acción Nacional hoy se está preguntando lo mismo que yo te planteaba preguntarte, ¿no? ¿Quién es Ricardo Anaya? O sea, Sí. el partido no se arriesgaría hoy a correr en una competencia para el 2024 que es tan importante con Ricardo Anaya. Sin embargo, el problema es que el martes el presidente le dedicó tiempo en la mañanera, ¿no? Y entonces fue donde ya me puse a pensar si de verdad no era pues sí, algo que tenía planeado AMLO. Y yo pensaba antes de que le dedicara esto, dije, bueno, primero, pues como Ricardo Anaya no tiene ninguna oportunidad para el 2024, llegue o no llegue, es decir, no creo que tenga la oportunidad de llegar siquiera, pero si llegara como candidato, no tiene ninguna oportunidad. O sea, creo que el mismísimo López Obrador tiene muy claro que no hay ninguna oportunidad, ¿no? Así es. Pero cuando le empieza a dedicar tiempo ya y a aclarar que no es él, pues yo creo que probablemente en un asunto de, pues de quererse deslindar de una acusación que sí es grave, donde lo están acusando de una persecución política, pues sí tenía que haberse deslindado. Eso creo que era lo correcto. Pero ya haberle dedicado más tiempo, poner un pedacito del video y estarse burlando porque le dijo marrullero y como acostumbra López Obrador, ya me hizo dudar
Y me asusta muchísimo, Juan José, porque Sí, sí. si López Obrador le dedica tiempo, entonces implica que sí tenemos posibilidad de que aparezca en la boleta Ricardo Anaya. Entonces, eso ya me asusta porque, y fíjate lo que voy a decir con toda la responsabilidad que tiene. Prefiero que AMLO sea presidente a que llegara Ricardo Anaya, pero 1000 veces, te lo juro, con todo y la problemática y con todo y que hoy tenemos 69 programas haciendo un análisis y una toma de conciencia sobre las acciones que ha tomado este presidente. Con todo eso, prefiero que sea AMLO a que estuviera Ricardo Anaya, ¿no? Digo, con toda la responsabilidad que pueda implicar eso. Así es. Pero entonces decía, ¿tú crees que AMLO pudiera ser capaz de ahorita, pues, reventar sus polvorines, de quemar sus cartuchos de pólvora por Ricardo Anaya, faltando todo este tiempo? Y pues yo pensaba que no. Sin embargo, pues veo que sí, o sea, y eso me asusta, me apura, me preocupa, porque entonces eh, es muy probable que López Obrador esté viendo la posibilidad de que ante el descontento de una gran parte de la población por la falta de resultados que ha mostrado el presidente y que ya se ha visto reflejado, pues primero en la consulta, o bueno, más bien primero en las elecciones del 8 de junio, 6 de junio, perdón, y luego en la consulta para el juicio o el supuesto juicio a los exfuncionarios, pues es muy probable que si las elecciones hubiera ahorita, se causara una pérdida de Morena tan grande que por el descontento la gente fuera a votar por Ricardo Anaya, ¿no? Como por que fuera lo contrario. Y sobre todo ante la falta de una figura hoy de peso, ¿no? Y entonces López haber dicho, este se está queriendo colgar, está haciendo campaña, y como no me quieren, lo que sea en contra mía va a ganar. Y ante eso, mejor dijo, lo sacamos, ¿no? Porque pues él tiene sus planes que están perfectamente eh, programados para que en el 2024, si él se va, si es que él decide irse, deje a alguno de estos personajes que puso de sucesores o que mencionó de sucesores para el 2024. Y hasta ahí yo estaba con que esto va a ser un pleito nada más de medios de comunicación, de escándalo. Y sí, efectivamente al presidente le encanta llamar la atención, distraer la atención de cosas de peso ante la realidad con este tipo de situaciones que dije, bueno, pues a lo mejor le conviene quemarlo, a lo mejor le conviene que tenga más fuerza. Yo todavía pensé, a lo mejor lo está dejando que crezca para poderse burlar porque en la realidad no tiene posibilidades de llegar a la presidencia, y entonces López Obrador se podría coronar manteniendo a una figura tan ridícula y tan caricaturizada como es Ricardo Anaya. El presidente podría arriesgarse a ponerlo también junto pues para vanagloriarse de la figura y del nombre que tiene él y afianzar la 4T. Porque si Anaya hace el mismo capricho que hizo la vez pasada de decir que él va sin estar todo el partido a favor de él, pudiera ser. Ahora el asunto es que no se trata del PAN, sino de una coalición entre el PAN, PRI y PRD, a la cual no van a aceptar a Ricardo Anaya. Entonces, Así es. en estos asuntos, pues tengo estos dos como posibilidades, ¿no? Una que sí sea, otra que no sea, ahí lo tengo, pero pues yo insisto, o espero que no. Si llega Ricardo Anaya de candidato, espero que no sea por medio del partido, sino que la coalición ponga, pues yo te había dicho, para mí suena más bien Enrique de la Madrid, Sí, y Lili Telles va a ir también, eso te lo puedo apostar, sí, sí, sí. y, y pues ya cualquiera de esas dos figuras aplastaría completamente a Ricardo Anaya. Pero pues si no, bueno, ahí está el pleito. El asunto es que es una realidad. Ricardo Anaya sí salió del país, salió desde pues ya bastante tiempo, es decir, antes de que apareciera este mensaje. Sí, Y hay otra cosa que es cierto, la acusación por la cual están persiguiendo a Ricardo Anaya y por la cual le solicitaron que se presentara el jueves a declarar en el reclusorio y que probablemente hubiera ocasionado que ya no pudiera salir porque el proceso se tenía que seguir
no en libertad, no fue hecha ni por AMLO ni por ninguna de sus colaboradores, sino por miembros del Partido Acción Nacional que acusan a Ricardo Anaya de cometer fraude, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver ni con Odebrecht ni con la votación de la reforma energética, que es lo que están diciendo. Lo que está diciendo Ricardo Anaya, por lo cual acusan, en realidad viene por una acusación que le está haciendo Ernesto Cordero, que es miembro del partido y que había sido muy cercano a los altos círculos del poder mientras el PAN estuvo en la presidencia, lo cual, pues obviamente nos dice que ahí hay algo raro que hay que sacar. Y el hecho de que se haya ido, pues implica algo. Ahora, otra posibilidad que podría ser es que Anaya hubiera querido o quiere distraer del conflicto que hay, del fondo de la acusación, echándole la culpa a AMLO de que se trata de una persecución política, cuando en realidad hay un fraude de por medio que sí es grave y por lo cual tiene que pues, presentarse porque es un delito de oficio y hasta donde entiendo no alcanza fianza para salir. Eso significa que pues tendría que llegar a la cárcel, pero porque lo están acusando sus mismos correligionarios, ¿no? Entonces, pues le echas la culpa a AMLO de que lo están persiguiendo, él se lava, minimiza los hechos y entonces se convierte en un mártir de la democracia que pudiera ser votado o pedido que se vote en el 2024. Y AMLO lo que hace es pues tratar de deslindarse y decir, a mí no me metan en líos de ustedes, ¿no? Y ya está ahí. Pero sí hay un delito y te tienen que perseguir porque resulta que ahora Gertz Manero se sube al tren y entonces empieza a atacarlo también. Por eso ahí hay algunos asuntos que esto es turbio, ¿no? Me parece turbio. Y pues bueno, yo ahorita en esta parte te lo dejo así, Juanjo, para pasar a las otras dos cosas, porque pues sí, uno de los asuntos fue lo del CENTE, pero hay otro asunto que viene en esta parte de esta estrategia hacia el 2024 que me parece interesante, pero creo que con Ricardo Naya no hay más que ahondar en este asunto, más que ir viendo qué es lo que va sucediendo. Solamente podría cerrar nuevamente con esto, bueno, ¿y quién es Ricardo Anaya? Pues yo coincido contigo, amigo. Realmente, este, pues para no redundar en lo que tú dijiste, hay muchos matices que ver, pero pienso que el más beneficiado es Ricardo Anaya, porque estamos hablando de él, porque gente que le cae mal Ricardo Anaya ya volteó a ver a Ricardo Anaya, y porque el presidente está cometiendo el error que Fox en su momento no quiso cometer cuando le pedían el desafuero de López Obrador y que Fox dijo en su momento, no, yo no me meto en eso y listo. Ya sabemos la historia, López Obrador pues tomó un segundo aire. Aquí el problema que hay, Claudio, es que hay algo de fondo, como bien dices tú, porque de repente, amigo, de la nada, pues Ricardo Anaya se vuelve una persona muy importante en el ámbito político mexicano. Los de su mismo partido, hay quien vota, no vota, mejor dicho, hace declaraciones a favor de Anaya, y hay quien dice, no, claro que sí, hay que perseguirlo. Cuando tú dices, López Obrador, eh, ¿qué necesidad hay de seguirle el juego a Anaya y le da un escaparate, pues más o menos de primero en 2 días 58 minutos y después en otros 2 días, sumado 30 minutos? El problema aquí, Claudio, es cuando ya se involucra la autoridad que lo está investigando, que es la Fiscalía General de la República. Y cuando entonces Ricardo Anaya ve en esto la oportunidad de en los medios decirnos que la carpeta está manipulada y que no se está llevando un debido proceso y que todavía aún hay incongruencias en por qué se le investiga, a lo que el titular de la FGR indica, espérenme, a Ricardo Anaya no se le está acusando ni persiguiendo por recibir dinero, ni por hacer un voto a favor de la reforma, es por corrupción.
Ah, caray. ¿Y por corrupción de qué? Bueno, lo estamos investigando. Llega el caso de que como se le está investigando y todavía no hay indicios suficientes, entonces sí ya interfiere el titular de la UIF, Santiago Nieto, y dice, todavía no le podemos bloquear las cuentas. Sabemos, es más, sabemos que salió por Tamaulipas en un avión privado y sabemos que está en Texas, pero no podemos bloquearle las cuentas porque no hay indicios suficientes. Detrás de todo esto, Claudio, por supuesto que hay algo político. No lo logro descifrar porque en el mapa yo sigo insistiendo, aún con todo el escaparate que está ganando Ricardo Anaya ahorita, yo sinceramente no lo veo con una participación activa en función de que atraiga votos masivos y que pueda representar una real oferta política. Es más, si tú me dices a mí ahorita, si yo en este momento, por muy harto que esté yo de López Obrador, y como último recurso tendría a Ricardo Anaya, créeme que los dudaría, amigo. Y lo dudaría porque me pasaría el mismo sentimiento y tomaría una acción visceral tan o igual que la que tomé con López Obrador. Entonces, para concluir y sacar una hipótesis, amigo, creo que se le salió de las manos. ¿Por qué? Porque tanto López Obrador como la UIF, como la FGR, dicen que toda esta investigación se desarrolla de el caso Lozoya. Pero cuando tú ves que Lozoya no está en la cárcel, cuando tú ves que los verdaderos responsables, como son Enrique Peña Nieto y Luis de Videgaray, no se les toca ni con el pétalo de una palabra, y que tenemos que, otra vez, me llama mucho la atención porque tú dijiste, estamos despertando enemigos que ya quedábamos por hecho muertos, pues ahora ya el mismo López Obrador liga a Carlos Salinas de Gortari con Ricardo Anaya. Entonces, híjole, ya no sé qué pensar, amigo. Lo que sí creo yo es que sería lamentable que el mismo López Obrador resucitara a Anaya y que llegara un Anaya muy fuerte, muy fortalecido a las elecciones del 2024 y que llegue tan fortalecido. Obvio, estoy casi seguro, estoy segurísimo que no va a ser presidente, ¿verdad? Pero que llegue tan fuerte que divida una coalición que probablemente sí podría derrotar a Morena y que Morena gane por eso. Y Morena, de ahí viene el otro punto de Sánchez Cordero, sabe y sabe muy bien que ante el 2024 están los cartuchos muy quemados, y con esto estoy dando apertura al siguiente tema, están los cartuchos quemados tanto de Marcelo Ebrard como de Claudia Sheinbaum. Entonces sí mete ya, para mí, vuelvo a lo mismo, muchos piensan que fue algo, criticamos a Olga Sánchez Cordero de, ay, no, es que es el jarrón, el florero, y se va herida, y se va con sentimientos encontrados porque, no la pelan. Para mí, es un movimiento estratégico, amigo. Tan estratégico que voy a dar apertura para este tema. Quisiera dejar el CENTE hasta el final. Eh, yo creo que se le estaba saliendo ya de las manos con Ricardo Monreal el control del Senado, amigo. Y el que Olga Sánchez Cordero ya rindió protesta como presidenta del Senado es un golpe en la mesa hacia Ricardo Anaya y hacia Morena, decir, espérenme, Ricardo yo, Monreal. Ricardo Monreal, perdón, ya conoces de los Ricardos, perdón, ya vamos a poner orden. Yo sí creo que tiene más función política en cuestión de teje y maneje de los temas de interés de López Obrador, Olga Sánchez Cordero haciendo contrapeso contra Ricardo Monreal, que dejando a Ricardo Monreal, porque si bien Ricardo Monreal se sabe el teje y maneje político, también se sabe que es una persona que se va por la línea muy delgada en que sí está y no está con López Obrador, y que seguramente de ver la oportunidad de que él pueda tomar el control
de una parte de Morena lo va a hacer. Yo creo que el movimiento de Olga Sánchez Cordero va por ahí. Y el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, su compadre, es gobernador de Tabasco, también es un movimiento estratégico para empezar a, a ver quién puede ser el probable sucesor de emergencia si ve que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard llegan debilitados. Por eso, yo, para mí, hilando y conectando los puntos, es un error garrafal sacar en este momento el tema de Ricardo Anaya. Ya le diste hilo conductor para que lo tengamos a Ricardo Anaya sacando sus famosos videitos cada semana culpando a López Obrador. Pero también, por desgracia, y con esto termino, demuestra que las leyes en México, Claudio, no son parejas. Yo te podría decir que desde mi punto de vista, Anaya, si se hubiera visto más inteligente, se queda y una foto preso le ganaría más votos, pero yo no soy Ricardo Anaya, no estoy en su pellejo, no tengo familia, porque lo que sí es un hecho es que este gobierno mete a la cárcel sin pruebas y hasta que tengas las pruebas tú en función de declararte inocente, quedas fuera. Y lo tenemos muy presente en 2, 3 casos que ya comentaremos todo. Sí, yo creo, Juanjo, que justamente en esta parte de la conexión con Olga Sánchez Cordero, es que eh, otra posibilidad, y que también la pensé justamente cuando aparece la noticia de que Olga Sánchez Cordero renuncia a la Secretaría de Gobernación porque se quiere ir al Senado, porque ese era su sueño y se lo había planteado al presidente desde el principio, pues sí, lo primero que pensamos muchos fue, ya se pelearon, ya no aguantó, pues como estaba de florero, ya se tenía que ir a hacer algo, pero efectivamente, cuando estás viendo toda la estrategia que está armando Ricardo Monreal, cuando tantitito antes de que viniera esta noticia, ¿te acuerdas que junto con Marcelo Ebrard, que hace, pues, si no me equivoco, 2 semanas, él dice, sí, yo quiero ser presidente, ¿no? O sea, yo Sí, estoy ahí puesto, y ahí, si el presidente me unge con su bendición, pues qué bueno, pero yo quiero ser presidente. Casi a la par, Ricardo Monreal también manifiesta abiertamente que él quiere ser el candidato a la presidencia, ¿no? así Entonces, es. está ahí. Pero con los contrapesos que ya hemos visto que ha logrado Ricardo Monreal, porque pues tú dices que está en la línea delgada de estar o no con el presidente, pero creo que no ha sido tan delgada porque cuando ha dicho me paro aquí y digo no a lo que dice López Obrador, se le ha puesto, se ha montado en su macho, no se ha movido y tiene un control fuerte sobre la Cámara de Senadores, pero Así muy es. fuerte. Además de que recordemos que él pues estaba siendo como el jefe de Morena dentro del Senado, más el coordinador del Senado, es decir, independientemente de que el cargo no exista, él coordinaba y movía y el Senado prácticamente, aun cuando hay senadores del PRI, del PAN y del PRD, estaban bailando al son que les tocaba a Ricardo Monreal o habían estado. Y digamos que tiene al Senado por una parte, que pues, por supuesto es un peso muy importante para la política del país y para ciertas decisiones. Su hermano David acaba de ganar las elecciones para ser gobernador de Zacatecas, que toma posesión también en estos días, no es la fecha exactita, pero después de septiembre empiezan a tomar posesión todos los gobernadores. No sé cuándo tocan en Zacatecas en particular, pero ya está a punto. Y recordemos que Saúl, el otro hermano, es el gobernador de Fresnillo, ¿no? Entonces, claro que Zacatecas, pues tú podrás pensar, bueno, pero pues ¿qué Zacatecas? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene una importancia mayúscula en términos políticos y teniendo a dos de sus hermanos en altos puestos de elección popular, es decir, no porque los haya colocado de manera directa como pues haciendo uso del nepotismo, sino por una elección democrática, pues está afianzando a la familia Monreal, que ya trae más de 30 años en el poder y que se encuentra
pero perfectamente fuerte. Y recordemos que finalmente Ricardo salió de la gobernatura de Zacatecas a las diputaciones, a la senaduría, etcétera. Es decir, lo ha colocado. Entonces, teniendo dos hermanos en estas plataformas, pues lo único que está haciendo es cobrar un poco más de fuerza como para poder arrancar de ahí una serie de estrategias para poder hacer a un lado a Marcelo Ebrard y quedarse con la candidatura por Morena, ¿ok? Es decir, porque pues, no quitaría que Ebrard se lanzara por partido de las redes socialistas, ¿cómo se llama? Estos que casi les quitan o que les quitaron el registro, perdón, si se pudiera ir por otro si no le fuera, pero no, él está ahorita tratando de anularlo. Y recordemos que también Monreal es el encargado de que esta discusión sobre la revocación de mandato no haya llegado a buen término, Sí. ¿no? En contra de los deseos del presidente. Obviamente, si Monreal desde el Senado la está deteniendo, nos está diciendo un poquito de la intención verdadera de López Obrador con su consulta de la revocación de mandato, lo cual hay que considerar. Y ante eso, el mismo Monreal se manifiesta apoyando la postura del INE ante esto y etcétera. Entonces, ahí hay unos asuntos importantes. Y entonces, conectando puntos, llego a pensar, ¿a quién puedes sacrificar si tú eres el presidente de la República? Tienes a tu cargo, pues, el partido, eres el líder moral de un movimiento que representa la cuarta transformación, estás tratando de afianzar, tienes a unos cuantos leales, llámense Olga Sánchez Cordero, eh, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y algunos otros que se encuentran en puestos estratégicos. Vas quitando a los que no son tus leales, ¿no? Como quitó a la ex funcionaria de la función pública, valga la redundancia, porque justamente apoyó a uno de sus hermanos para la gobernatura en Guerrero y etcétera. Es decir, estos incondicionales que están ahí los tienen puestos claves cercanos y todo. Y a los que no, ¿cómo te vas deshaciendo de ellos? Si tú eres el presidente y estás teniendo esta posibilidad de que te quiten la candidatura para quedársela a alguien que se encuentra ahí, ¿a quién sacrificas para demostrar tu gran poder, tu ser todopoderoso y la posibilidad de decir, mira, voy a sacrificar a alguien que no tiene poder, que es insignificante, ¿no? Alguien que me amenaza con robarme la cartera, canallín, y, y al hacerlo, te estoy diciendo a ti que cuidadito y te metes conmigo, porque entonces, si no eres tú, es tu hermano o es tu hermano, pero yo puedo encontrar y sacar todas las cosas porque hay mucho, y a los Monreal hay mucho de donde se les pueda sacar. Uf. Y entonces, tal vez sea el momento preciso para poder decir, ok, voy a hacer un enroque a nivel, con una analogía de ajedrez, ¿no? Primero, saco a mi secretaria de Gobernación, que además de ser una ministra en retiro, que es una de las personas que conoce la ley, pero por todos lados, al derecho y al revés y con todos sus recovecos, eh, y que además en ese aspecto está desperdiciada en la Secretaría de Gobernación, y la pongo en un lugar donde el conocimiento de la ley en México, de la ley completa en México, es fundamental, y donde además te vas a mover como pez en el agua, ¿no? Y te guardé 3 años para mantenerte a salvo de cualquier cochinero que pueda haber, y entonces ahora sí te voy a mandar al lodo, en donde vas a ir a quitar del camino a los que me puedan estorbar, porque no solamente llega Olga Sánchez Cordero, sino llega con el puesto más alto a coordinar y hacer a un lado a Ricardo Monreal, a Así es. restarle poder y a ponerse ella donde sí sabe hacer las cosas, ¿no? Es decir, Olga Sánchez Cordero dejó de ser el florero de Bucareli para convertirse en la coordinadora del Senado, ¿no? O sea, nada más. Entonces, ahí con eso arrancas. Y entonces, si tomas y aprovechas
la denuncia que hay en contra de Ricardo Anaya, lo asustas, lo pones, lo expones, lo sacrificas, truenas un diablito y estás diciéndole, cuidadito y se me meten, ¿no? Porque entonces ya tengo una estrategia para el 2024 que no habíamos visto y que ya estábamos diciendo, bueno, ¿y pues a dónde va? Porque pues si algo tiene López Obrador es que no está dando resultados. No. Y esto lo vemos en la cantidad de protestas que empieza a haber ahora, las primeras que se dan durante esta semana, Así es. cuando pasa el huracán Grace, deja un montón de damnificados, ya no hay Fonden porque el Fonden se va a cubrir los gastos de Dos Bocas, que por cierto también está inundada y que no se ha terminado, no se ha desinundado, como dijo Rocío Nale, que en Sí, media hora sí, se sí. secaba. Y entonces, al no haber Fonden, no hay apoyos, no hay dinero, la gente está desesperada porque pues, pudimos ver fotos y videos en medios de comunicaciones irreales Sí, sí, sí. de incluso cocodrilos o lagartos, no sé qué animal sea, nadando adentro de la casa, ¿no? Pues obviamente ante estas situaciones la desesperación de la gente es tal que es capaz de pararse enfrente de las camionetas y de sacar de los pelos a los guaruras para exigirle a la presidenta municipal que los atienda y que les diga qué es lo que va a pasar con los apoyos, porque no tienen, primero, ni cómo sacar el agua, ni para cuándo salga el agua, y por supuesto no hay agua potable, no hay alimentos, no hay servicios de salud, no hay medicamentos y no hay absolutamente nada, y entonces empieza a haber un levantamiento. Entonces, bueno, ¿qué haces cuando te estás dando cuenta que el Fonden sí era importante, que la repartición de estas ayudas que se supone iban a ser ahora discrecionales de manera directa por parte del gobierno, no van a llegar, porque el asunto es ese, que no van a llegar porque no hay un mecanismo para que lleguen? Al haber desaparecido el Fonden, no solamente estás quitando el dinero de por medio, sino la manera en la que llegue seguro a las personas que se encuentran afectadas, es decir, la logística. Ahora, sin esto, pues por supuesto que no llega el dinero porque no hay canales para que los puedas repartir. Entonces, empieza a ver esto que empiezan a hacer pequeños brotes de protestas ahorita por el Fonden con esto. El, el presidente pone a Olga Sánchez Cordero, acalla lo que está pasando, como sabemos que acostumbra, y incendia un cuetito, que son de estas palomas que van a tronar rápido y se van a apagar, y ya se acabó, ¿no? Porque eso es lo que yo creo que pasaría con Ricardo Anaya, y conectando los puntos de los elementos. Esta es la parte importante, porque Ricardo Anaya, ¿quién es Ricardo Anaya? Si no tiene absolutamente nada y la gente piensa, Dios nos libre, y la coalición PRI-PAN-PRD, que ahorita se están armando y preocupando por generar un candidato correcto, no se van a quemar ni van a arriesgarse a perder su futuro poniendo a Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues Ricardo Anaya se puso de pechito ante esta situación, salió mediáticamente porque ya lo conoce bien López Obrador, ¿no? Y sabe que es un Ricardo Pillín Canallín, tonto, que se deja llevar pues ahora sí se dejó llevar por una llamada de petate, se le prendió la mecha y está a punto de tronar, o ya tronó, y ahí se quedó. Pero más que eso es esto que dicen, es una quema de brujas, un chivo expiatorio, pero para decirle a Ricardo Monreal, mira, a este güey no lo quiero, y ve lo que le pasó. A ti sí te quiero, no te quiero hacer esto, Sí, sí, o sí. alguna otra cosa peor, ¿no? Creo. Híjole, en todo caso, sigue apuntando a los pilares del 2024. Yo en mucho de lo que tú comentas coincido. Solamente yo le agregaría algo, simplemente que tanto Olga Sánchez Cordero como quien la sustituye, el gobernador de Tabasco, sí son personas muy, muy leales de López Obrador y que en este caso, ya me acordé el nombre, se llama Adán Augusto López, el que sustituye A a Olga Sánchez Cordero. Cordero. Sí son personas muy allegadas al López Obrador y que saben de la política. Entonces, lo que está haciendo el presidente es pues tratar de fortalecer eh,
las bases de Morena que se están desquebrajando y dividiendo por los propios intereses personales de sus mismas tribus y que siento yo que está abriendo otro frente que no es necesario bajo las circunstancias que mencionas. Como punto de colación que tú acabas de indicar, cuando eliminan el Fonden, ya vimos los resultados con los damnificados en Tabasco. Ahora, con el paso del huracán Grace en Veracruz, están haciendo lo mismo. Van a levantar un censo y van a apoyar a los habitantes de ahí. El problema, Claudio, es que todavía no hemos ayudado al 100% a los habitantes de Tabasco y nuevamente vemos a un presidente que no se presenta en la zona del desastre a apoyar a los habitantes de ese estado que, ojo, estamos hablando que tanto Tabasco como Veracruz le dieron muchísimos votos a Morena. Y hasta donde yo he escuchado las noticias, en los dos casos el apoyo ha sido repartir palas para que ellos mismos hagan a un lado la tierra, los escombros, pero vemos a un presidente que dirían en el argot del béisbol, ni cacha, ni picha, ni deja batear. Entonces, ¿a qué voy? Es un presidente todólogo, es un presidente que le importa todo, que se mete en todo, pero que por desgracia está abriendo muchísimos frentes ante una situación que ya voy a dar pie al tercer tema, que ya vimos que debería de ser el tema para mí principal en este momento, que es mañana, Claudio, no sé cuántos millones de estudiantes regresan a clases porque regresan. O sea, la estrategia del gobierno en cuestión de muchas escuelas estatales es, yo ya no te voy a dar cursos en línea, ni te voy a dar soporte en línea, porque tienes que venir. O sea, las escuelas de gobierno es vienes porque vienes. Todavía algunas escuelas privadas se están dando ese tiempo de decir, bueno, vamos a ver. Y aquí, solamente como paréntesis, porque vamos a entrar de lleno al CENTE, que tiene que ver mucho con la educación en México, quisiera yo mencionar, Claudio, que no sé, creo que vamos a empezar a ver ecos de la pandemia, esos grandes contrastes que hay con las personas y los alumnos que asisten a la escuela de gobierno, con las personas que tienen la oportunidad y el privilegio de ir a escuelas particulares. Yo, en el caso que tengo, conozco personas que en ambos casos tienen a sus hijos y se me hace algo, no voy a poner en esta ocasión un calificativo, peyorativo o calificativo alguno, pero diría que no es un trato igualitario cuando en las escuelas estatales estás exigiendo que diario los maestros o los profesores, digo, los padres de familia, perdón, tengan que aportar el gel, el papel de baño y tengan que ir a limpiar. Y que en las escuelas privadas, al contrario, te están ofreciendo en muchas de ellas hasta test de pruebas para darle un control al seguimiento. ¿A qué quiero llegar, Claudio? Que el presidente López Obrador como opositor fue un crítico mordaz de la situación y me atrevo a decir que tenía muy bien identificado muchos problemas o como se dice coloquialmente, tenía el dedo sobre la llaga de muchos problemas que había en México. Estamos dejando otra vez al ciudadano de pie que se rasque con sus uñas. Es en escuelas de gobierno es tú regresas y si te contagias es tu culpa y si se llegan a enfermar es tu culpa porque es por el bien de México y es para reactivar la economía de México. No se vale, Claudio, abrir esas brechas o hacerlas tan evidentes. Se supone que cuando él llegó iba a haber una educación gratuita y de calidad para todos. Iba a haber un servicio social o un servicio médico social, casi como el de Dinamarca o como ejemplo, como estándar nos puso el de Dinamarca. Y también nos dijo que iba a haber una seguridad social en función de homicidios,
en función de seguridad y no la hay. Y lejos de eso, sigue abriendo frentes políticos y en este caso con la CENTE. La CENTE es ese órgano que, ay, Claudio, ¿cómo decirlo? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nace con el PRI, pero se vuelve un organismo muy poderoso y que chantajea. Y en este caso, López Obrador creía tenerlos en sus manos, creía que eran sus aliados. ¿Y qué pasa? En Chiapas lo tienen 2 horas en, Detenido. detenido. Entonces, la pregunta aquí, Claudio, que yo quisiera hacer es, de entre muchas de las ópticas que hay es, en un país como México puedes tener secuestrado 2 horas al presidente, vulnerable a que en ese momento pueda suceder, pues en el peor de los casos, un atentado y que ponga en riesgo la gobernabilidad de México, por un lado. Eh, ¿Qué clase de estructura de seguridad armó López Obrador para que un puñado de personas lo secuestren literalmente y lo pongan vulnerable? Y tercero, ¿quién es la gente para tener ese poder y esas atribuciones y que sí realmente pueda detener al presidente durante 2 horas, por un lado? Por el otro, López Obrador, creo yo, ahora sí, Claudio, como se dice en la frase, sembró vientos y está recogiendo tempestades. El problema es que se le están abriendo por muchos lados los frentes y yo no veo a un presidente capaz de poder hacer frente y tener la energía de hacer frente a todo. Es muy hábil en manejar las situaciones al decir que no iba a dejarse caer en chantajes, pero ya cayó en el chantaje de Anaya, ya lo puso en la palestra. Ahora, ¿cómo vas a manejar a un puñado de, no sé cómo catalogar a la gente, pero es un puñado de personas que a lo único que están acostumbrados es a sacar provecho político para sus líderes, porque ahora resulta que la gente está luchando, Claudio, por los padres de familia y los alumnos. La misma gente dice que está en contra del regreso a clases porque ellos, utilizando los famosos argumentos del presidente, ellos sí tienen sus propios datos, donde el 90% de los padres de familia están en contra de regresar a clases. No hay las condiciones. Claudio, ante eso, ¿en manos de quién está la educación en México? Juan José, yo creo que todo este asunto habrá que ponerlo también dentro de contexto y conectando puntos. eh, pues sí, creo que el presidente no se lo esperaba y no se lo esperaba porque una de las características que tiene nuestro presidente es la de tener una risita cínica durante las mañaneras y sus transmisiones, independientemente de si está hablando de algo bueno o malo. Y esta risita cínica lo delata siempre de cuando algunas de las cosas de las que habla son fingidas o son montadas. Y el viernes lo que pudimos ver era un presidente verdaderamente enojado y molesto, y seguramente más que porque lo hayan retenido y porque le hayan manifestado y porque lo han hecho, fue porque no lo dejaron llegar a su púlpito de adoctrinamiento, donde puede lucirse cada mañana y poder Así es. ganar puntos de rating. Es decir, le pegaron en lo más hondo, ¿no? Y para eso, pues bueno, ya había peticiones para que trajeran a la gente a la Ciudad de México todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, para que evitaran diario que hubiera mañanera. Pero pongamos en contexto el asunto, porque creo que va con todo esto. Primero, una de las cuestiones que son importantes es que las manifestaciones en contra van a empezar a salir cada vez con más frecuencia, cada vez más cercanas. El presidente que se sentía protegido por el pueblo bueno y que no sentía miedo, ya está empezando a utilizar una suburban blindada, ya empieza a aislarse, ya va a tener que regresar a estos guaruras que lo tenían
que él no quería que lo protegieran, porque por eso deshizo el Estado Mayor Presidencial, Así y es. etcétera, porque va a empezar a ver cada vez más, ¿no? Después de lo que vimos en Veracruz, ahora, pues haber visto que son capaces de ponérselo enfrente a la camioneta y mantenerlo retenido durante 2 horas para que no llegara a la mañanera, ¿no? Y estar viendo que, por ejemplo, mientras en el Canal 11 en vivo están diciendo, no, es que el presidente sí llega, aquí está, aquí lo tenemos y no pasa nada, y están negando que hay una manifestación, y empieza la mañanera con el gobernador y empieza el trabajo y de repente hace una conexión y mejor Canal 11 se calla y deja de decir y de transmitir porque ya se dio cuenta de que era en serio, que la estaban cagando y que no podían sostener la mentira de que todo estaba bien. Y así empieza a ver otros, pues por supuesto sus paleros y las gentes que le empiezan a dar bola, a decir que no, miren, es que este presidente no está recurriendo a la represión y prefirió quedarse al diálogo, ¿no? Y pues por supuesto ocultando el asunto que, a ver, en primer lugar, sí hubiera habido represión si no fuera porque estaban cubriendo los medios en vivo al presidente, ¿no? Entonces, pues por supuesto que haber puesto represión hubiera sido un suicidio inmediato. Segundo, no hubo diálogo, el señor se encerró y dijo, no me voy a chantajear, y en su mensaje lo primero que dijo fue, es que esto no me lo merezco, ¿no? Y en el esto no me lo merezco me quiero detener, Juan José, porque de ahí es donde parte el contexto por el que quiero conectar todo esto. Más allá de que la gente tenga razón, que su reclamo sea legítimo, que haya o no condiciones reales en la mayoría de las escuelas, que ya sabemos que no, si la realidad es que no, Sí, sí, sí. vamos a ubicarnos en que el viernes fue el último día hábil habiendo mañanera, porque por cierto, hoy domingo tampoco lo dejaron llegar a su conferencia de Así prensa, es. ¿no? Otra vez, o sea, hoy se volvió a repetir y se les volvió a poner y volvió a fallar la seguridad del presidente para que puedan llegar. Pero pues ante eso que iba a ser una masacre, cuando dice que no hay, pues por supuesto que no puede. Pero el viernes fue el último día hábil antes de que se regresara a las escuelas. Pero además es el último viernes antes de que haya informe de gobierno. El miércoles tenemos informe de gobierno y aquí hay que empezar a entender, pues, no sé qué más cosas te gustan que entendamos, pero vamos a poner en contexto algunos hechos que son reales y ya Sí, rápido porque se nos está acabando el tiempo. Uno, empiezan los spots del presidente diciendo los grandes logros, ¿no? Uno de ellos presentando a Ramírez de la O como el secretario de Hacienda que entra en relevo de Arturo Herrera y dando hechos que son lo más falso e irreal del mundo. El primero y más importante, que el Banco de México aumenta sus reservas en 20,000 millones de pesos, lo cual es completamente falso si entendemos y ubicamos que esos 20,000 millones de pesos es el remanente que nos tocó por distribución que viene del Fondo Internacional de la ONU que nos está dando, y que por cierto vino la discusión de que si se podía utilizar ese dinero para pagar la deuda y que le dijeron que no, porque pues viene justamente de eso, de la deuda, papito, entonces no se puede poner, y entonces lo vamos a tener que poner ahí, y entonces el presidente que está recibiendo, pues lo voy a poner así, aunque la palabra correcta no es una donación del extranjero, se está presumiendo que eso es un aumento en las reservas cuando estábamos en números rojos y estaba pidiendo a gritos que le dieran un dinero que todavía no se producía en México para las arcas de Hacienda, ¿no? Pero además muy simpático, pone al secretario de Hacienda a decir que hay reservas del Banco de México, ¿no? sí. O sea, como por qué, pero bueno, lo pone como un logro y empieza a ver eso, es decir, ahí hay contradicción. El lunes pasado tenemos a nuestra flamante secretaria de Seguridad Pública diciendo, tenemos un aumento en feminicidios, en homicidios dolosos, en secuestro, bajó el robo de vehículos, pero los demás tuvieron un aumento, más o menos del 3% en lo que va del año, y este es el año que hemos tenido más homicidios. Corte A, sale la cápsula del informe del gobierno del presidente diciendo, tenemos el México más seguro y hemos bajado los homicidios y los feminicidios. Entonces, a ver, entonces empieza a haber dos contradicciones con esto en puertas del informe de gobierno, donde ya sabemos, es un informe de AMLOlandia,
que todo está perfecto y maravilloso y no tiene nada, y junto a se para el regreso a clases. Para el informe es importantísimo que el presidente pueda llegar el miércoles a decir, y regresamos a clases, porque vencimos a la pandemia, porque aquí no hay pandemia, porque en México es el único país donde los niños y adolescentes no se enferman de COVID, porque tenemos algo y no va a pasar nada, y entonces los tenemos. Y la instrucción en la SEP, y te lo digo por buena fuente, o sea, lo sé de primera mano, les han dicho en la SEP, el lunes vas a venir a la escuela sí o sí, tal como lo dijiste hace ratito, vas a venir a la escuela sí o sí, no importa que no haya donde dar clases, no importa que no haya salones, baños, agua, vas a venir. Así tengas que venir a cuidar a los niños durante el tiempo que esté clases, vas a venir, porque el miércoles tienen que decir que regresamos y tiene que ser real. Ya si el jueves, ya que pasó el informe, los regresamos a casa, educación en línea o en televisión, lo que sea, ya no importa, pero para el informe tiene que haber regreso a clases. Entonces, por lo menos lunes, martes y miércoles hay regreso a clases. Finalmente, el jueves, después del informe, ¿hasta cuándo tengo para volver a decirles que tengo? Pues ya me toca hasta diciembre, que es cuando tengo que hacer mi primer año de gobierno, ya puedo decir otras mentiras y no pasa nada. Y entonces yo ya me puedo ir con esto. Entonces, como finalmente todo es una simulación, la CENTE, la coordinadora, que por supuesto era el sector, la coordinadora es una sección de un sindicato disidente del de El Baester Gordillo, que surge por estar en contra de las decisiones que están tomando a nivel gremial y que se quiere separar, y que es la que ha ocasionado mayor número de bloqueos, de afectaciones a los niños, de falta de clases, de tomas de carreteras, de medios de comunicación, de vandalismo y de etcétera, llegan al presidente y se convierten en los héroes de la mitad de México porque fueron capaces de evitar que AMLO llegara a su mañanera. Qué tragedia. ¿No? Sí, una tragedia. La pregunta es, como tú dices, si estos que son unos vándalos criminales, ¿no? Y que pues ahorita parece que están luchando por algo que es legítimo y que tiene razón, pues yo la verdad es que dudo que lo estén haciendo por los niños y por la seguridad, sino más bien por manchar y ahorita ensuciar o enlodar el informe de gobierno más bien, ¿no? Para tratar de evitar que puedan decir que regresaron. Pero esto, ¿en manos de quién está la educación? Pues por lo menos en Chiapas, Oaxaca y Tabasco creo que es donde están más fuertes la CENTE, digo, están en todos lados, pero ahí es donde están más fuertes. Pues no van a regresar a clases, están manchando este sonadísimo y glorioso regreso a clases de AMLO, que él jura que todo está perfecto, pero pues está el contrapeso, en manos de quién estamos y en manos de quién estamos poniendo el heroísmo de podérsele plantar al presidente, ¿no? En esta situación. Pero conectando el punto, el asunto es que recordemos que el miércoles tenemos el informe de gobierno y que estamos preparándonos para escuchar la hermosísima pero utópica realidad de AMLOlandia, para la cual pues se tiene que servir toda la farsa que implica regresar mañana a clases a escuelas que no tienen pizarrones, no tienen baños porque se robaron la tubería, rompieron los muebles de baño, por supuesto no hay agua, cada quien tiene que llevar su gelecito y con el problema además de que ya no hay una carta responsiva que libere a la SEP de la pues responsabilidad que implica tener a los niños en situaciones que los ponen en riesgo para el contagio del COVID, más la posibilidad de contagio de quién sabe qué cosas que pueda haber en una escuela insalubre. Ya no, ya olvídate del COVID, ¿no? O sea, lo natural, lo de diario, pues hay cuántas bacterias, ¿no? Que pueda haber ahí en una situación que puedas poner a los niños a estar respirando, tocando y etcétera, que los pueda poner en riesgo no solo del COVID, sino de muchas otras enfermedades que pueda haber ahí. Híjole, Claudio, pues vamos a estar atentos para escuchar el tercer informe. Lo que sí te puedo decir es que este presidente no se cansa de mentir, es un presidente que hace del discurso falacias y que por desgracia
no hay una autocrítica, no hay oposición. Y vuelvo a insistir, la visión que tenemos nosotros es de ciudadanos que viven en el día a día, que vas al mercado y ves los productos eh, más caros y que lo contrastas con la realidad, lo que dice López Obrador y dista mucho. Entonces, pues como siempre, yo para concluir te agradezco la participación en este espacio, Claudio, como siempre, como dos ciudadanos, como amigos, y agradezco a todos los que nos ven. Y pues lo que yo siempre indico como recomendación es la política, y hablar de política es algo que no nos gusta, pero deberíamos estar muy involucrados porque al final nos afecta directa o indirectamente, si no a nosotros, pues a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Si tenemos muchos de nosotros como mexicanos en este momento la facilidad de estar en el extranjero, pues ver lo que está pasando en el país. Por supuesto, nuestra visión, vuelvo a insistir, es particular. Yo en lo general trato de no tener sesgo alguno, porque al final, yo vuelvo a insistir, López Obrador a mí como persona se me hace pues que no es corrupto. El problema es que como político sí se me hace un político como, como los que tanto acusaba y que pues no ha sido la solución. Tan no ha sido la solución, y con esto termino mi participación, que van 1032 días en que niños con cáncer, que yo siempre lo he dicho, si hay un ser vulnerable en una sociedad son los niños, y creo que un niño con cáncer que depende ya no de los papás, sino de una asistencia médica, están sin tratamientos y sin quimioterapia. Entonces ese es un mínimo reflejo de lo cuánto le importa al presidente de México sus gobernados. Entonces, lo que vamos a ver mañana, como lo dije el programa anterior y un programa antes del anterior, yo deseo sinceramente que sea un regreso a clases lo más terso posible, que no se multipliquen los casos, que ningún papá lleguemos a ver a nuestro hijo enfermo y mucho menos hospitalizado por algo que se puede evitar. Tampoco estoy en contra de que se reanuden las clases ni de que poco a poco nos reintegremos, pero estamos un paso atrás de la pandemia y ese paso atrás se refleja en estrategias poco conscientes del presidente de las consecuencias que pueda tener. Y si es consciente y lo está haciendo de una manera en que sabe qué va a suceder, entonces estamos viendo ante nosotros a una persona totalmente falta de empatía y perverso, que prefiere que sus gobernados se expongan a dar un paso atrás en sus intereses políticos. Y creo que los temas que platicamos hoy, Claudio, en particular, van más ligados, como siempre, a sus temas políticos. Con esto me despido, te mando un fuerte abrazo y deseo que todos se cuiden. Hay que seguirnos protegiendo. Si se tienen que vacunar, no hay mejor vacuna que la puesta. Y que bueno, dejémonos ahorita de conspiraciones. Si lo que hay para protegernos son las vacunas y con eso nos van a controlar marcianos, extraterrestres y la gente del poder, pues prefiero yo estar con vida y que me controle alguien a estar muerto y no saber que estuvo en mis manos, por lo menos esa posibilidad. Claudio, te mando un fuerte abrazo. Mi querido amigo, te mando un abrazo igual, te agradezco mucho, como siempre, cada sesión que tenemos para compartir y departir sobre estas ideas que tenemos. Y a todos los que nos acompañan y que nos escuchan, muchísimas gracias también. Nos vemos en el episodio número 70 la próxima semana, si Dios quiere. Y pues sí, yo creo que seguramente, primero, a ver qué fue el informe de gobierno y a ver qué tanto dice, aunque todos sabemos qué es lo que va a decir. Así es. Y uno de sus logros va a ser el gas bienestar, que no se dio al precio que él había prometido, el regreso a clases, el control de la pandemia, el crecimiento económico, ¿no? Y que todo va bien en este país en el que no pasa nada. Pero en segundo lugar, vamos a ver si de verdad la queja del presidente de no me merezco que me hagan esto es real, y ya veremos esta semana qué tantas protestas más puede haber y si el presidente se lo merece o no. Así es, Claudio.
Aquí estaremos. Pues hasta la próxima, Dios. muchas gracias. Hasta la próxima, amigo.